Usted de la noticia con Carlos Ramos Padilla. Que conste. 8 de la mañana con 28 minutos. Hugo Páez, día del operativo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Carlos. Buenos días a tu auditorio. Oye, lamentablemente, porque nos afecta a todos, el Partido Acción Nacional, como el PRD, ya está en guerra sucia, en guerra interna sucia. Pues mira, Carlos, se está poniendo menos aburrida de lo que son normalmente estas campañas internas, sobre todo la presidencia del PAN. Vimos que la campaña interna, la campaña para sacar candidato presidencial no estuvo tan aburrida, sí se dieron ahí con todo, pero en esta, bueno, videos de guerra sucia. Vicente Fox, como comentaste hace un rato en tu programa, hablando de una fosa virtual donde se echa prácticamente el expresidente Felipe Calderón 80,000 muertos, reproches de faltas a la palabra, reclamos de inequidad, reclamos de mentiras y pues más cosas que vamos a ver, porque aún faltan más de 45 días para este 18 de mayo, Carlos. 18 de mayo está programada el día de la votación. Hay que recordar que en el PAN un día antes todavía pueden seguir haciendo proselitismo, pero bueno, de las cosas recientes, pues ayer Federico Dorin le reclama a Ernesto Cordero pues que sea casi como Andrés Manuel López Obrador. Dentro del PAN, pues esto obviamente es el rompimiento de un tabú, porque bueno, pues uno se consideran a la extrema izquierda y otros a la extrema derecha. Pero bueno, también vimos el fin de semana una finta por ahí de Gustavo Madero, que quedará para el análisis del cuarto de guerra del candidato, pues su presencia en la 22 Asamblea Nacional Ordinaria del PAN. Quedará sobre todo si fue un acierto o un hierro en términos de imagen, en términos electorales o de obligaciones partidistas. Yo creo que en lo electoral parece sobrado por la evidente ventaja que hasta el momento presenta Gustavo Madero, sobre todo en los encuentros públicos, y yo creo que como delegado, obviamente su participación como delegado no marcó la diferencia. Lo que no hay lugar a dudas, Carlos, es que realmente le dio armas a sus adversarios, aun cuando no haya violado ningún estatuto, pues les dio armas para, obviamente, contraatacar. El compromiso de los dos candidatos, en un principio con Cecilia Romero, pues fue que no darían ningún discurso en la asamblea. Sin embargo, bueno, ayer mismo Cecilia Romero, disgustada en una entrevista con Radio Fórmula, pues afirmó que es muy difícil cambiar de cachucha. Esto lo dice en referencia a Gustavo Madero. Cambiar de cachucha y decir, ahora soy militante, ahora soy dirigente, ahora soy candidato o ahora soy delegado, ¿no? Yo creo que es un punto de vista sesgado, es un punto de vista que obviamente le da un golpe a Gustavo Madero y bueno, por ahí ya también se empiezan a definir las posiciones desde el CEN del PAN, que pues, cuando menos se deberían de conservar neutrales, pero la presencia de Madero, Carlos, en la asamblea, pues también sirvió para recalcar el último eslogan de ataque de Ernesto Cordero, que es Madero faltó a su palabra. Todos sabemos, Carlos, que en términos mediáticos, el hecho de que haya faltado o no es lo de menos. En términos mediáticos, la insistencia es la fórmula que obviamente le va a resultar infalible a Ernesto Cordero, y no la va a soltar cuando menos hasta que no encuentre otro hito de donde tomarse para subirlo al ring, porque realmente es lo que le queda a Ernesto Cordero, subir al ring a Gustavo Madero, ante lo apagado en cierta forma de su campaña. Pero bueno, sin embargo, Carlos, la presencia de Madero en la asamblea, pues exhibió a Ricardo Robles, el director de comunicación social del CEN del PAN, que fue nombrado a la entrada de Cecilia Romero. Pues él de alguna manera tomó partido, despliega una campaña en contra de Madero y a favor de Ernesto Cordero, empieza a retuitear o retomar mensajes de las redes sociales emitidas por Roberto Gil Suárez en favor de Ernesto Cordero, y bueno, pues esto resulta extraño porque también es una evidente flagrancia pues a un funcionario de alto nivel del CEN del PAN de conservar pues la cierta neutralidad, sobre todo cuando vimos, Carlos, que mucho antes de que iniciara la campaña o la contienda interna, pues había reclamos de piso parejo, y los principales reclamos de piso parejo fueron de Ernesto Cordero, al grado que, bueno, también Gustavo Madero, quien no tenía por qué renunciar
a la presidencia del partido para ser candidato, lo hizo, bueno, para demostrar de alguna forma el piso parejo, ¿no? Pero bueno, pues la permanencia de Ricardo Robles ahí en el CEN pues va a implicar que de alguna forma pues Cecilia Romero también trae por ahí su candidato. También ayer dentro de esta guerra, Carlos, lo que decíamos de muy parecida ya a las internas perredistas, pues Cecilia dice no creer que 200 de los 270 nuevos miembros del Consejo Nacional del PAN sean afines a Gustavo Madero. Sin embargo, sí hay voces autorizadas que hablan de que si no son 200, de 270 sí es un número muy aproximado. De ser así, Carlos, también vimos en la Asamblea Nacional que posiblemente sea el inicio de la caída del calderonismo o del corderismo, la caída oficial, porque pues hablar de 2/3 partes o el 70% de los consejeros nacionales es muy fuerte, y esto pues acompañaría al candidato y posiblemente al candidato o al próximo presidente del CEN en forma adversa o en forma favorable, ¿no? Bueno, pero pues ayer vimos también una declaración de Vicente Fox Quesada del reclamo de los procesos jurídicos de 80,000 muertos de su sexenio, según sus palabras, que fueron aventados a una fosa común virtual. Esto claramente es contra Felipe Calderón Hinojosa, contra el calderonismo del que decíamos posiblemente estemos presenciando en estos momentos una caída estrepitosa del cual pues ya no se van a levantar. Fíjate que ayer por la noche tuve la oportunidad de conducir un programa en Proyecto 40, a que no sabías, que conduce Lourdes Mendoza. Ajá. En su ausencia estuve yo platicando con Juan Ignacio Zavala, pero antes de entrar al aire platicaba con él, tú sabes, es el hermano de Margarita Zavala. Así es. Hablábamos y él reconocía, porque pues no era mi función reconocerlo, yo no soy panista, pero él sí, reconocía que en el PAN se han cambiado los argumentos por las denostaciones, que la diatriba cada vez es más barata, más ruin, más difamatoria. Y sí, ese es un problema muy, muy serio, porque lejos de ideas y contrastes de proyectos, pues ahora tú me dijiste, tú eres un flojo, tú eres el espía, tú eres el no sé qué, por eso piden piso parejo, porque las desigualdades están a la vista. Pues sí, Carlos, pero hay que recordar que también en otros partidos, mientras la derrota les pesa como un lastre tan fuerte como haber entregado, por ejemplo, la presidencia de la República a otro partido, pues va a ser la tónica en esta y las subsiguientes campañas, Carlos. Yo creo que si te fijas, nadie en esta campaña, aun cuando se reclaman todo, nadie habla de la derrota del 2012. Nadie se echa la culpa de eso, nadie. Sin embargo, este complejo, este sentimiento de culpa está ahí presente. Nunca ha salido el argumento de que los calderonistas entraron al poder, Madero, que estaba en la presidencia del partido, lo hizo, o Ernesto Cordero, que al final de cuentas no levantó y no puso el candidato oficial. No aparece por ahí directamente ese reclamo, pero está omnipresente atrás de todo esto. Yo creo que tiene razón Juan Ignacio Zavala en ese sentido. Sí se ha cambiado la propuesta por la denotación, pero ahorita pues es una lucha cruenta. Bueno, pues nada más subrayo lo que me dijo Juan Ignacio Zavala, porque por obvias razones es calderonista. Sí. Y sin preguntarle directamente por qué no lo hice, pues intuyo que es corderista. Pero en fin, vamos a ver en qué acaba todo esto. Hugo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a tu auditorio. Gracias, muy buenos días. 8:37.